Te damos la bienvenida a un capítulo más de Business and Trends, programa en donde de la mano de los más grandes expertos profesionales podrás escuchar algunas de las tendencias empresariales más importantes de la actualidad. Esperamos te sea provechoso nuestro contenido exclusivo de la más alta calidad. Bienvenidos al mundo de líderes de negocio. Bienvenidas y bienvenidos a Business and Trends, en donde les compartimos la información más relevante de cada industria, tecnología e innovación de algunos de los expertos más importantes en cada área. Mi nombre es David, seré su host el día de hoy y en este episodio tengo el honor de presentar a Héctor Treviño, director ejecutivo de la AMDE. Además de ser director ejecutivo, Héctor se ha desempeñado como coordinador de proyectos de inversión de ProMéxico, apoyando el proceso exportador de empresas establecidas en nuestro país y a la atracción de inversión extranjera. También ha sido director de atracción de inversión en el CIT Sinaloa. La Asociación Mexicana de Energía Eólica, AMDE, nació en el 2005 para promover la generación y desarrollo de la energía eólica en México, representando a los desarrolladores de proyectos eólicos ante las autoridades, sectores económicos y la sociedad en general. Bienvenido, Héctor, es un gran honor tenerte en nuestro programa el día de hoy. Y me gustaría comenzar pidiéndote que nos compartas en tus propias palabras qué es la AMDE y cuáles son los principales retos que enfrenta la industria eólica el día de hoy. Perfecto. Pues, primero que nada, muchas gracias por esta oportunidad. Y pues bueno, como bien mencionabas, la AMDE nace en el 2005 con una serie de empresarios visionarios en el tema eólico, que pues, en aquel tiempo no había nada. Sin embargo, México posee grandes regiones con un alto potencial eólico, llámese Oaxaca. Seguramente muchas de las personas que nos están escuchando han oído del Istmo de Tehuantepec, la famosa área de la Ventosa, donde se tienen el potencial de los mejores potenciales eólicos a nivel mundial. La tecnología ha ido desarrollándose y otros lugares, este desarrollo me refiero a torres, por ejemplo, cuando se empezó en Oaxaca, las torres, la altura de las torres era de 40 metros, ahorita ya andamos en 110 metros y se detonaron otras áreas como es el noroeste del país, lo que es Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, y otros estados, ¿no? Pero actualmente tenemos presencia en 15 estados de la República Mexicana y pues bueno, es lo que México sigue teniendo un gran potencial eólico. Y en ese sentido, ¿qué retos enfrenta hoy? ¿Cuáles son los más importantes a nivel nacional que enfrenta la industria eólica el día de hoy? Ok, sí, habíamos venido pues digamos caminando muy bien. Llegamos a alcanzar, por ejemplo, el año pasado cerramos con 7,200 megawatts eólicos instalados ya en operación, lo que representa tener más de 3,200 torres eólicas en estos 15 estados que te comentaba. Y el gran reto es, por un lado, pues el famoso cambio climático, ¿no? Todos hemos escuchado, hemos visto ahorita, pues en mis tierras, que es en Monterrey, pues hay una severa crisis de agua y pues hemos visto incendios en todos lados. Ahorita Francia con climas arriba de 40 grados, que pues es muy atípico, ¿no? Y esto es lo que está generando el cambio climático. Definitivamente las energías renovables, las energías limpias como es la eólica, pues ayudan al combate del cambio climático. Sí quisiera dejar un mensaje de concientización. La verdad que no es un cuento chino, como alguien dijo alguna vez, está pasando y nos debemos de aportar, de convencer que pues es el futuro que vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces tenemos, como dicen, que tomar cartas en el asunto. En cuanto a las dificultades o los retos, como bien comentaste,
pues a partir de la llegada de esta de esta administración, pues hubo un cambio, pues prácticamente un cambio de 180 grados en la política energética, donde a raíz de un discurso, de un planteamiento, de una idea de la soberanía energética, pues sí se han pues alentado mucho los proyectos tanto eólicos como solares, y muy particularmente los de la iniciativa privada. Entonces los proyectos tanto eólicos como solares tienen un horizonte de vida de 25 a 30 años. Entonces sí requerimos por reglas claras y a largo plazo. Entonces hay ahorita mucha incertidumbre, que algunos cambios que se han hecho, muchas empresas se han amparado, y hay una pues, indefinición, ¿no? Y la incertidumbre es lo que pues, afecta, ¿no? Mucho tanto a la inversión nacional como a la extranjera, al no tener claro cómo ver o lo que viene hacia el futuro. Entonces ahorita estamos en un impasse de que no hay tanta inversión, precisamente por esta incertidumbre. Muchísimas gracias, y también me gusta mucho porque hay claridad. Si bien pudimos haber empezado por cualquier vertical de decir, tenemos problemas de, no sé, por ejemplo, de la cadena de suministros, porque es un tema que en general el mundo está enfrentando, temas económicos, no, me gustó mucho que la primera impresión es que es un tema de concientización para cuidar a la humanidad, porque eso es lo más importante de la industria eléctrica. Me gustó mucho. Y por eso me gustaría concientizar a la audiencia qué beneficios o ventajas tiene la energía eólica en todos los niveles, a nivel económico, pero también a nivel ambiental, y en otras verticales, qué beneficios nos trae. Perfecto. Pues, y empezando, como dicen, del principio, los proyectos eólicos que se lleva entre 3 y 4 años todo el desarrollo, ¿verdad? Es desde la detección del polígono o la región donde vas a instalarte, que ya hiciste algunos estudios de potencial eólico. Nosotros requerimos que exista viento arriba de 6-7 metros por segundo por un buen periodo de tiempo, ¿no? Efectivamente, tanto la solar como la eólica somos energías variables. Algunas personas nos llaman intermitentes, y déjame hacer algo coloquial. Intermitentes son los foquitos del pino de Navidad, ¿no? Que prenden y apagan. Nosotros generamos la mitad del día, a veces son 12 horas, a veces son 10 horas, y al dejar de soplar el viento a la velocidad que requerimos para generar energía eléctrica, pues vas bajando, ¿no? Tu generación, pero no es que te bajen el switch como si apagaras un foco, y es mucho más claro en la solar, ¿no? Que se va metiendo el sol y pues va bajando la generación. Es algo similar con lo eólico. Entonces te decía, son proyectos que en su etapa de desarrollo y construcción se lleva entre 3 y 4 años, y somos muy intensos en mano de obra durante la construcción, ¿ok? Para darte una idea, por cada 100 megawatts se requieren 300 personas para construir un parque. Se construye el parque y luego, como la tecnología es muy avanzada, ya un parque en operación requiere poco mano de obra o pocos empleados, ¿no? Alrededor de 20-25 empleados por cada un parque de 100 megas. Los beneficios... ¿Perdón? Perdona la interrupción, creo que es pertinente. Normalmente esa mano de obra, ¿de qué nacionalidad tiene? ¿De dónde viene esa mano de obra? Bien, qué buena pregunta. Pues hace casi 15 años, pues mucha de la mano de obra, particularmente la ingeniería, particularmente los desarrolladores de los proyectos, el Bill of Plant que le llaman, el BOP, pues eran extranjeros, ¿no? Muchos europeos, particularmente españoles, italianos,
y en el transcurso del tiempo, pues esto ha habido una derrama, digamos, tecnológica, al grado de que pues ya tenemos muy buenos técnicos en México. Hay empresas mexicanas que ya están exportando técnicos e ingenieros. Hicimos hace un par de años una pequeña encuesta al interior de la asociación y hay técnicos e ingenieros mexicanos trabajando en Chile, en Costa Rica, en República Dominicana, incluso gente, digamos, dentro del país, como digamos, Oaxaca fue la cuna de la energía eólica en México. Muchos técnicos e ingenieros que estaban trabajando en Oaxaca ya los ves en Tamaulipas, en Nuevo León, en Baja California, etc. Entonces, sí, aparte de crear o generar este conocimiento en técnicos e en ingenieros, pues también estamos exportando fuera del país y en otras regiones del país. Uh-huh. Y siguiendo con tu pregunta, si no tienes otra pregunta. Adelante. Gracias. Todos los proyectos eólicos en México se acompañan por un programa de apoyo a las comunidades cercanas donde se instala el parque eólico. Cada empresa, de acuerdo al tamaño del parque y a la negociación que hagan con las comunidades cercanas, con el mismo municipio, aportan una cantidad de dinero y año con año seleccionan un proyecto que beneficie a la comunidad. Puede ser alguna escuela o capacitar o poner internet, equipo de cómputo, poner alguna clínica. Se han hecho campañas de Papá Nicolau, por ejemplo, vacunación. Ahora con el terremoto del 2017, donde Oaxaca y particularmente la zona del Istmo, el área de Juchitán, se vio muy afectada, ¿no? Entonces AMDE, con el apoyo de varios de sus miembros, de sus asociados, se creó una bolsa que le llamamos Fondo AMDE Oaxaca y se donaron a la central de bomberos de Juchitán, se les donó un carro cisterna, se capacitó a los bomberos para rescate bajo estructuras colapsadas, se les equipó el equipo que usan los bomberos. Hubo se donaron unas aulas móviles a una secundaria que pues, se derrumbó completamente. Los estudiantes corrían el riesgo de perder el año escolar, y también hubo una campaña psicoemocional. Desde afuera nosotros nos dicen, oye, pues es que se le cayó la casa, pues pobrecito, todos se salvaron, sí. Pero hasta que lo vi, como dicen, me cayó el 20, ¿no? Se le cayó la casa, pero es adiós refri, adiós cama, adiós estufa, adiós todo. O sea, estaban literal pues viviendo en la calle. Y los jóvenes pues sí quedaron pues afectados, ¿no? Es un fenómeno natural, un terremoto, y ese trauma de, oye, ¿y cuándo va a venir el otro? ¿Cuándo va? Pues esa incertidumbre, ¿no? Entonces se contrataron unos psicólogos que desarrollaron unos videos y unos cuadernillos, pues para darle soporte, sobre todo, te digo, a los jóvenes, ¿no? Niños de primaria y de secundaria, que eran los más impactados por ese fenómeno natural. Entonces ese tipo de acciones son las que hacemos. Ha habido también, por ejemplo, clases de inglés. Quisiera resaltar un caso en Oaxaca, que la comunidad dije, oye, queremos clases de zapoteco. Zapoteco es una lengua nativa, ¿verdad? Y pues obviamente cada año son menos las personas que hablan ese dialecto. Entonces pues nos da mucho gusto poder apoyar que se mantenga un dialecto, un idioma indígena como es el zapoteca. Y algo podríamos hacer también en Yucatán con el dialecto maya. Perdón.
No se preocupe, es que ahí quiero resaltar algo muy importante y es que en la teoría administrativa y también de grandes empresas se dice que la visión de los altos mandos, los valores, su forma de Ujú, hablar, de actuar, es la que se va permeando o cayendo en toda la organización. Y a mí me queda claro que si ujú, un director ejecutivo tiene esta sensibilidad de lo que está pasando en las comunidades al momento de invertir en energías eólicas, ujú. es que realmente toda la organización también se está permeando y realmente hay un interés por contribuir a la sociedad. Y eso me gusta mucho. Me gusta mucho, me gustaría que la audiencia se quedara con ese punto que es muy importante, pero también me gustaría saltar el tema económico, también que en tema de tarifas, qué beneficios hay o qué beneficios se proyecta que vaya a haber en el futuro, tanto a los particulares como a las empresas. Bien, buena pregunta. Y nomás quisiera hacer un breve paréntesis, si me permite, David. En la AMDE tenemos 11 grupos de trabajo. Cadena de valor, comunicación, capital humano, y uno de los más activos es el desarrollo sostenible, que es los que llevan todos estos proyectos, estos programas en los 70 parques eólicos que tienen las distintas empresas desarrolladoras. Pero bien, en lo que me dices hay pues mucha confusión, pues a nivel, digamos, a la gente común, a la gente de a pie, como se dice, de que empresas pues, muy grandes, internacionales, están generando pues, mucha electricidad y pues haciendo millones, ¿no? Y que después se los llevan a Europa, a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero hay ciertas reglas del mercado y me gustó tu pregunta y tomo la oportunidad. Bajo el esquema actual, nosotros o una empresa no le puede vender a alguien residencial, ¿no? A ti, a mí, a un pequeño negocio. Se tiene que ser un usuario calificado, que quiere decir esto, que tienes que tener un megawatt de demanda, que no es consumo, es demanda, que es como si consumieras en tu casa un mega, que es toda la energía del mundo, para una casa obviamente. Entonces sí estamos limitados a venderle a la CFE o a estos grandes consumidores, ¿ok? Se llevó en la administración pasada las subastas de largo plazo, que fueron todo un éxito. De hecho, en la tercera subasta de largo plazo se alcanzó el récord de $18 por megawatt hora, que es récord mundial en precio de energía eólica más barato. Seguimos manteniendo ese récord y bueno, eso se le vende a CFE. Entonces no les puedo decir, oye, ¿por qué no nos da o no nos venden la electricidad? Porque no podemos, ¿no? Ni siquiera a un municipio, mucho menos a una comunidad. Entonces, en ese término, pues sí, atendemos a lo que nos permite la ley, que son, pues tú sabes, Walmart, Bimbo, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Ford, las grandes automotrices, todas a eso sí les podemos vender, pero pues al público desafortunadamente la misma ley no lo permite. Y sí, pues tenemos grandes precios muy, muy competitivos, y pues eso que, volviendo a la pregunta, a tu primera pregunta, pues es tener energía más barata y que no contamine, ¿no? Que nos ayuda a combatir o ser partícipes en la lucha contra el cambio climático. Y me queda claro, o sea, si bien no puede haber venta directa de energía eólica a personas, o por ejemplo en mi situación de casa, no puede haber venta de energía para mí, sí hay un beneficio porque se le vende probablemente energía más barata a CFE y después CFE me la distribuye a mí. ¿Eso es correcto? Es correcto, así debería de suceder. Desafortunadamente, con esta administración se cancelaron las subastas de largo plazo que atendía a suministro básico. El suministro básico, CFE maneja el suministro básico que es por ley exclusivo de CFE para venta residencial y pequeños negocios. Entonces, en tu casa, David, en la casa de Yasmín, aquí en su casa, pues le tenemos que comprar a CFE. No hay manera, salvo
que hagamos una inversión en paneles solares y temas así, ¿no? Que puedas disminuir tu costo de energía invirtiendo en paneles solares. Si no, pues somos cautivos del suministro básico que maneja CFE. Y efectivamente esa energía barata, pues CFE la toma y pues no la revende, ¿no? Tal vez a otros precios, un poquito más altos. Sí, claro. Nada más, retomando un tema que tomamos anteriormente, sobre cómo vienen las empresas, sí, al principio son extranjeras, pero se va permeando el conocimiento, las buenas prácticas a México, y después nosotros generamos nuestro propio expertise. Me gusta mucho ese punto, porque ese tema ha pasado en Shanghái, ha pasado en Taiwán, ha pasado en China, en donde esos países eran países agricultores, pero como hubo una inversión muy fuerte en tecnología, ahora ellos son los expertos en celulares, son expertos en logística, son expertos en microchips. Eso, de México tendría el potencial de que pasara eso en México, que pudiéramos ser una potencia eólica por esa inversión que recibimos en conocimiento y dinero, y honestamente se ha parado un poquito por estas nuevas políticas, y si no hubiera estas, ¿tendremos el potencial de ser primer mundo en temas eólicos? Sí, mira, para darte una idea, David, ahorita te decía, andamos como en 7.200 megawatts eólicos instalados. México tiene capacidad para 40.000 megawatts, ¿ok? Y en solar está el 75% de la República Mexicana tiene recurso solar, o sea, tiene buenos grados de irradiación solar, donde puedes poner parques solares o esto que le llaman generación distribuida, cuando pones tus paneles en tu casa o en un estacionamiento, en caso de un supermercado y demás. Estamos, la verdad, nuestra situación geográfica, tanto en lo eólico como en lo solar, somos de los mejores países a nivel mundial. Te pongo un ejemplo. Y hago una aclaración técnica muy rápido. Se llama factor de planta. Factor de planta es cuánto trabaja en este caso, un parque solar en un día. El día tiene 24 horas y yo trabajo 12 horas, 12 entre 24, mi factor es 50%. ¿Ok? Un factor de 35% es bueno. En Alemania, que hay mucho solar, trabajan con factores de planta de un 28%. O sea, un tercio al año es lo que generan. El otro tiempo están paradas, ¿no? Obviamente hay un esquema financiero de precio que soporta, sobre todo a un largo plazo como estos 15, 20 años que te comentaba, para recuperar la inversión. En México, en Oaxaca, tenemos arriba del 50% de factor de planta. En Tamaulipas andamos cerca del 48%. Tenemos un excelente factor de planta, o sea, trabajan casi medio día las plantas eólicas en México. Claro, tenemos algunos, sobre todo en el centro de la ciudad, del país, como lo es Jalisco, como lo es San Luis Potosí, Zacatecas, que andan en 35% de factor de planta, que no es malo. No es tan bueno como Tamaulipas o Oaxaca, pero no es malo. Entonces, la verdad que México tiene un potencial renovable enorme, y tenemos, ojalá, que aprovechar. ¿Usted cree que podríamos llegar a exportar energía renovable, por ejemplo, a Estados Unidos, y que eso beneficia a nuestra economía? Ya lo estamos haciendo. La empresa IEnova tiene 2 parques eólicos en La Rumorosa, Sierra Juárez 1 y Sierra Juárez 2, que toda la generación lo vende al estado de California, al operador independiente que se llama CAISO. Es como el CENACE aquí, que es el Centro Nacional de Control de Energía, pero en California, y por las últimas declaraciones del presidente en su visita a Washington reciente, pues parece que se está abriendo esa posibilidad, y Estados Unidos sí está muy consciente del cambio climático, particularmente con el presidente Biden. Está apoyando mucho las renovables. Ellos son el principal generador de gases de efecto invernadero a nivel mundial,
y muy consciente de que tienen que cambiar eso. No es de la noche a la mañana, pero pues sí, hay que apoyar económicamente, desarrollar, y están desarrollando mucha eólica, mucha solar y sobre todo también mucha infraestructura de transmisión. Actualmente, dentro de los temas que tenemos en México, desafortunadamente la red de transmisión es un cuello de botella. Prácticamente está saturada nuestra red nacional de transmisión y no se ha invertido, te diría, hace 15 años que no hay una nueva línea de transmisión en México, y son de los temas que por muchos años se ha desafortunadamente pues no invertido, entonces ya tenemos un cuello de botella por ese lado. De acuerdo. Y ahorita retomando la visita a Washington, ¿cómo ve la perspectiva de estas oportunidades que se están generando? Si se va a tener la adecuada libertad, porque tengo entendido que van a haber probablemente restricciones, ojalá que no, desde cómo se plantea, dónde se puede crear una planta. ¿Qué opinión tiene al respecto? Sí, mira, dentro de estos 3-4 años que te decía, nosotros bueno, como cualquier industria, tienes que cumplir con una manifestación de impacto ambiental que se presenta a la Semarnat, la famosa MIA, que te tardas, recientemente, ahora unos 5 años, la Semarnat nos pidió que dentro de la manifestación de impacto ambiental se incluyera un estudio de avisoramiento de aves y murciélagos con una antigüedad de 1 año. Entonces, antes de empezar a construir un parque eólico, tienes que empezar a hacer estos estudios de aves y murciélagos para ver si alguna ave, si algún tipo de murciélago es endémica o es migratoria, y donde piensas poner tu parque eólico pasan por ahí, a qué altura y demás. Entonces, de ser el caso, pues tienes que modificar tu proyecto original y mover tu parque a donde no afectes. Entonces, en automático ahí vas 1 año sin poner un solo camino, ¿no? Entonces, eso sí está muy bien regulado en México, la verdad. La Semarnat cubre todo eso, igual el uso del suelo, cambios de suelo, los caminos con agua, con el tema del agua, que nosotros no requerimos agua en el tema eólico, para generar energía, ¿no? Pero sí se cumple una serie de permisos que se tienen que cumplir antes de arrancar tu parque eólico. Y en eso sí ya está bastante bien la regulación, es como debe ser, muy extensa, y siempre se ha tenido una buena colaboración con Semarnat. En ese sentido, esta restricción de 1 año para un estudio de aves y murciélagos, ¿es independiente de la tecnología que se utilice? Porque tengo entendido que también hay tecnología que es oscilante y no de aspas, entonces quería ver si en ese sentido había alguna... Sí, esa tecnología oscilante es reciente, bastante nueva. La verdad que no conozco, he visto videos, pero no conozco un parque grande con ese sistema. En caso de que fuera rentable, yo creo que sabríamos en los próximos meses o años que realmente son rentables, ¿no? Que se pueden llevar a nivel pues parque eólico. Tenemos parques eólicos aquí de 426 megas, pues estás hablando de casi pues más de 100 aerogeneradores, ¿no? Entonces sí es interesante, pero creo que está todavía en una etapa de prueba, todavía no es a nivel comercial, hasta donde yo sé. De acuerdo, sí entiendo que es una tecnología nueva, pero sobre el tema de regulaciones, quería preguntar sobre los tiempos. Comparativamente contra otros países, ¿cómo estamos? En velocidad está bien, pero yo sé que no solo es velocidad. También estamos cubriendo todas las aristas para que sea un proyecto rentable, realmente amigable con el ambiente. ¿Qué opinión tiene al respecto? En el tema regulatorio, sí hay unos temas ahorita
pues, muy complicados. El primer permiso, aparte de esto de la manifestación de impacto ambiental, es obtener un permiso de generación de la Comisión Reguladora de Energía. Y ahorita no hay permisos, no hay nuevos permisos, no se están dando. En la administración anterior sí se hizo un estudio y andaba en toda la serie de permisos, si mal no recuerdo, eran alrededor de 280 días para obtener todos los permisos habidos y por haber. Se había creado una ventanilla única para no andar en CENER, en la CRE, en Semarnat, CFE, etcétera, y verlo en una sola ventanilla. Pero bueno, eso no se pudo concretar y pues ya no se le dio seguimiento. Pero más o menos como un año en todos los permisos. Ahora, también puedes ir avanzando, sobre todo ya obteniendo la manifestación de impacto ambiental, pues ya empiezas a ver el tema de dónde vas a ubicar los aerogeneradores, el tema de la interconexión, porque nos tenemos que conectar a una de las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad. Recordemos que de los 3 pilares, y lo pongo muy lo más sencillo que se puede, en el tema eléctrico, hay 3 pilares, que es la generación, donde produce la energía eléctrica; transmisión, que son cuando vas en carretera, esas grandes torres que ves, es transmisión; y distribución, cuando ya la electricidad llega a un poblado, una ciudad, a tu casa, a mi casa. ¿Okay? La reforma del 2013 liberó la generación. Transmisión y distribución se queda en manos de la CFE, de la Comisión Reguladora, de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, todo lo que es transmisión y distribución está en manos del gobierno, ¿no? De la CFE. Y lo que me hace mucho sentido, porque en ese entonces no teníamos el expertise técnico para decir, oye, yo como país voy a hacer esta planta. Honestamente, necesitábamos ayuda. Y esa es la siguiente pregunta. Uh-huh. A nivel mundial, ¿hacia dónde va la inversión? ¿Va más hacia las tecnologías convencionales de generación de energía? ¿Va más hacia las renovables? Y también para hacer esa comparativa de, a largo plazo y como lo está viendo el mundo, ¿es correcto la decisión que estamos tomando de encaminarnos a las energías tradicionales? Ok, bueno, nomás para estandarizar, energías convencionales son todas aquellas que requieren un combustible fósil para generar, y tecnologías no convencionales son pues las que no requieren combustible fósil para funcionar, como es la eólica, la solar, hidroeléctrica y demás. El mundo en general se está enfocando definitivamente a las no convencionales, ¿no? A las energías renovables o limpias, que también se les conoce, al menos aquí en México. Sin embargo, pues, la guerra ruso-ucrania pues, nos sacó, pues, yo creo que a todo el mundo, ¿no? Un poquito de balance, y se recupera el petróleo. Si habrán checado los precios de los como le dicen, los precios marcadores, que básicamente es el West Texas Intermediate y el europeo, que es el Brent, están por las nubes, ¿no? Y que ha ayudado al precio de la mezcla mexicana, que creo que andaba arriba de $100-110 por barril. Y pues eso ha generado mucho miedo. Por darte un ejemplo, la nuclear, que a raíz de lo de Chernobyl y luego lo de Fukuyama en Japón, pues generó mucha preocupación, derivó a que Alemania cerrara 8 plantas nucleares, y la idea era pues sustituirlas con energías renovables, y pues ahorita están pues, batallando, ¿no? Porque Rusia pues les está cerrando el grifo del gas natural. Entonces, pues hay mucha gente que dice que tenemos que regresar a las convencionales. Ahora, como te mencionaba, esta de la que somos variables, sí requerimos de plantas convencionales que se le llaman plantas base o fijas, ¿no? De las que
las arrancas y pues están trabajando, como dicen, 24/7. Bueno, las paras cada 6 meses para un mantenimiento, pero te están dando energía las 24 horas. Nosotros somos variables, ¿verdad? Te genero 12 horas y me salgo, ¿no? Obviamente la solar es muy clara, entonces sí necesitamos ese backup, como dicen en inglés, ese soporte, ese respaldo. Cuando salimos, entran estas convencionales. Y ese es el balance que se tiene que cuidar bastante. En México pues, no llegamos ni al ¿qué es? El 8, como el 16% es variable o renovable, pero tenemos un Dinamarca que anda arriba del 80% y perfectamente cubre estas entradas y salidas de energía. Alemania anda arriba del 40%, igual que España. Entonces sí es un poquito de tener una buena red de distribución donde al salir una planta desde otro lado una convencional y hacer este respaldo, ¿no? Que es algo que, como te comentaba hace unos momentos, pues sí tenemos muy apretado el sistema, más bien muy saturado la red de transmisión. Ya no hay capacidad casi de ingresar nuevas plantas, a menos que se construyan nuevas líneas de transmisión. Y pues bueno, estamos esperando que la CFE nos dé alguna buena noticia en ese sentido. También en ese sentido, ¿qué papel podrían jugar el tema de almacenamiento de energías? ¿Eso podría beneficiar a la industria? Sí, desafortunadamente el BESS, como se le conoce en inglés, el Battery Energy Storage System, pues son baterías enormes, ¿no? Como un contenedor marítimo, que son puras celdas de almacenamiento. Eso definitivamente es el futuro. Desafortunadamente ahorita es muy caro, o sea, es muy caro ese sistema de almacenamiento, pero ha ido a la baja, ¿no? Lo vemos con Telsa, lo vemos con los carros eléctricos que siguen estando caros, pero viene una reducción de precio muy considerable. Por ahí leía que creo que para el 2030, 2035 un carro de combustión interna va a costar igual que un eléctrico. Entonces, pues cualquier persona en sus 5 sentidos, si te cuesta igual, pues obviamente te irías por un eléctrico, ¿no? Viendo el tema del cambio climático y demás. Entonces, sí es el futuro, David, Yasmín, pero ahorita la tecnología está un poquito cara para implementarse a nivel, digamos, industrial. Y puede ser interesante, sobre todo pensando en que en Estados Unidos hay una inversión muy fuerte. De hecho, hace poco estaba escuchando una charla que en el MIT tienen muy claro el papel de las baterías y por eso ahorita están haciendo trabajos de investigación para hacerlas más eficientes, digamos, por centímetro cuadrado, por milímetro cuadrado, para que tengan la máxima capacidad de almacenamiento y máxima capacidad de salida, para hacerlas más baratas. Exacto, así es. Y sí, ahorita está, pues el último grito de la moda es el litio, pero pues, a lo mejor los próximos 5 años sale otro elemento que sea más barato y que pueda retener más las cargas, etcétera, ¿no? Pero pues esa es la tecnología que evoluciona año con año. Y sobre todo porque el país que invierte en el desarrollo de una tecnología es el que normalmente se beneficia más de que esa tecnología se desarrolla. Me encantaría que eso sucediera en México. Ojalá. Pero desde perspectiva, ¿hay suficiente inversión en investigación en energías renovables en México? Sí, mira, precisamente la semana pasada estuvimos en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, que está aquí en Cuernavaca. La verdad que nos quedamos con una excelente impresión. Ahí nos atendió la directora Georgina y tienen todos estos centros de investigación desde las baterías de litio, como el almacenaje de baterías, la generación de hidrógeno verde, también en movilidad eléctrica, carritos eléctricos desde triciclos prácticamente hasta carritos como de golf, hasta de carga, ¿no? Entonces sí existen estos centros de investigación, también están las universidades con sus departamentos de energía que hacen sus
sus investigaciones, y sí hay mucho conocimiento en México, pero esos son como garbanzos de a libra, y pues ojalá le peguemos a un garbanzo de esos en México. Ojalá que sí. Y ahorita me parece que estamos conectando muchos puntos. Estamos viendo que a nivel ambiental y a nivel económico tiene muchos beneficios, tanto internos como externos. Sí hay barreras y también temas circunstanciales a nivel macroeconómico. Sin embargo, me parece que hace mucho sentido, que es una industria que está creciendo. Y, por ejemplo, en términos de crecimiento económico, ¿qué ventajas al nivel, por ejemplo, de creación de empleos tendría que sigamos promoviendo el crecimiento de la industria eólica? Sí, mira, el sector, como te digo, no hay nuevos proyectos eólicos por esta incertidumbre. Pues el 2000 andábamos como en 12,000 empleos directos en el sector eólico. El año pasado caímos a casi 7,000, pero muy en el tema de construcción. Como te decía, pues no se están construyendo desafortunadamente ahorita nuevos parques eólicos, pero lo que es operación y mantenimiento sigue, desarrollo también sigue. Entonces sí, pues generamos más o menos, llegamos o tenemos la capacidad de generar como hasta 30,000 empleos entre directos e indirectos en el sector, con pues un drive o una tendencia como fueron los años anteriores. Eso me parece maravilloso. Y ahora conectarlo con el tema de inversión. Normalmente, ¿de qué países vienen las inversiones para construir esas nuevas plantas, sobre todo en el sector eólico? Mira, qué buena pregunta. Y quisiera aclarar, hay varias empresas, muchas empresas internacionales que ya están en México, o sea, tienen su RFC, tienen sus oficinas en México, tienen pues gente de sus países matrices, pero la mayoría del personal es mexicano, sus oficinas están en México, y más importante, los parques eólicos, como decimos los ingenieros, los fierros están en México, o sea, es una energía que se genera en México, es pues, mexicana o soberana, como lo quieras llamar, principalmente de Europa, de Japón y de Estados Unidos, Canadá. Son los principales inversionistas, como también los hay inversionistas nacionales. Y ahí en el tema mexicano, normalmente, ¿quiénes son las empresas probablemente las que invierten más en México? Y me parece también muy bueno porque ahí se ve que hay mucha distribución de capital extranjero al interior, aunque sean empresas privadas. Y creo que eso también valdría la pena explorarlo, porque en el tema de exportaciones quiere decir que hay un ingreso, un excedente, en teoría, de ingreso para México. Pero bueno, en México, ¿quién es el principal? Aquí, para no mencionar empresas, te diría sectores. Pero antes de mencionarte los sectores, David, Yasmín, lo que tiene la energía eólica es que te defino yo un precio, ¿ok? El año 1, vamos a decir, $40 por megawatt hora, y ese precio te lo mantengo por 20 años, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo recupero mi inversión, sigo vendiendo, pero mi combustible pues es gratis, es el viento. O sea, mi costo, no tengo costos variables, tengo operación, mantenimiento que es pequeño, entonces esos 40. En el caso de las convencionales, donde requieres un combustible fósil, pues está sujeto al precio del gas natural. El gas, el marcador aquí en Norteamérica se llama el índice Henry Hub. El Henry Hub es 1,000,000 de BTUs, así se mide. El año pasado estaba en $3.50 por millón de BTU. Ahorita está arriba de $9. Entonces esa es la tecnología que más se nos acercaba, era el ciclo combinado, y andaban alrededor de $55 por megawatt hora, y ahora con un precio de su combustible a $3.50 por millón de BTUs, ahorita 9, no he hecho el cálculo, pero pues debe estar arriba de $80. Entonces digo, nosotros te podemos mantener el mismo precio por 25 años. Okay.
¿quiénes son las empresas? Las empresas que tienen donde el costo de la energía, el costo de la electricidad representa un alto porcentaje de su costo de producción. Llámese las mineras, las acereras, ¿ok? Pero obviamente, y lo oí de un CFO, de un Chief Financial Officer, de una automotriz, que me dice, oye, si a mí me garantizas este precio de la electricidad por los siguientes 15 años, a mí me benefician mucho mis cálculos de presupuesto, ya sé, energía, voy a pagar $40 por megawatt hora y sé que voy a consumir tanto, entonces esto por los 40, ya sé, y no voy a andar de que, oye, que subió el gas, oye, que subió el combustible, oye, que subió el diésel. Entonces, pues eso es también facilitarle mucho a muchas empresas. Reitero, las principales son donde su costo de electricidad representa un porcentaje grande en su costo de producción. Y me parece maravilloso. Yo estudié finanzas y bueno. Es algo muy atípico, porque, por ejemplo, ahorita estamos viendo subida de precios en alimentos, estamos viendo subida de precios en combustibles, pero eso no va a pasar en industria eólica. No, ya sabes. Y de hecho hay inclusive instrumentos financieros que se llaman futuros, por ejemplo, que te tratan de asegurar un precio, pero en realidad es como una apuesta, porque nunca sabes qué precio vas a tener, pero eso no pasa en la industria eólica, y creo que es un beneficio que deberíamos de aprovechar. Así es. De acuerdo, entonces, esto lo quiero ligar con el tema de inflación. ¿Qué beneficios en ese sentido podría traer la energía eólica en temas de inflación? Pero en otro sentido, también cómo se ha visto la industria afectada por la inflación. Pues yo creo que más que la industria, los consumidores finales, ¿no? Mi esposa cada vez que va al súper regresa y viene toda infartada de cómo han subido los precios. Entonces, que al final del día, pues son los que más resienten, ¿no? Los usuarios finales. Pero a nivel industrial, pues ahí mucho depende qué tanto sea de importación, qué tanto sea nacional, y qué tanto ha afectado. Entiendo que el acero ha subido, el cemento ha subido, la electricidad ha subido en ciertos sectores, en el famoso DAC o ¿cómo le llaman? El DAC es doméstico de alto consumo. Creo que ha subido como un 40% del 2018 o algo así, aunque se ha mantenido con la pura inflación las tarifas las más económicas, no las tarifas subsidiadas de la CFE, pero pues híjole, qué difícil pregunta. Yo creo que mucho o lo más preocupante es, pues generalmente el industrial pues hace, y qué bueno que estudiaste finanzas, pues te lo aumento y tratas hasta donde se puede reflejarlo en tu precio final, ¿no? No que quieras incrementar tu utilidad, más bien es tú, oye, pues lo compraba 100, ahora vale 200, pues al final la botella el hilo, la ropa, la camisa, no sé, lo tienes que reflejar, ¿no? Si no, pues simple y sencillamente quiebras. El tema es que el consumidor te acepte ese aumento, ¿no? En los productos esenciales, canasta básica, pues no hay mucho para dónde hacerse, y pues yo creo que por eso es el subsidio, el no cobrar impuestos a las gasolinas, que el transporte influye mucho en los costos, ¿no? de los productos, y la gasolina es el principal factor en el transporte de productos, y creo que ahí va bien. Esperemos que las finanzas aguanten, y pues obviamente el incremento en las tasas de interés por parte del Banco Central, ¿no? Ahí nada más para hacer una conexión de ideas. Entonces, si ahorita tuviéramos mayor proporción de generación de energía eólica, aún con todos los temas globales, nosotros como consumidores finales podríamos tener precios más estables en el costo de energía eléctrica. Sí,
pero digo, somos entre eólico solar no llegamos al 16%, entonces es muy poquito todavía el PAI para pues impactar en los recibos de nosotros, ¿no? Seguimos todavía el 70% de la generación eléctrica en México es en base a gas natural. Entonces, quién sabe cómo nos vaya a ir con estos incrementos, y el 80% del gas natural que se consume en México se importa de Texas. Entonces, híjole, sí está complicado. Pero en un escenario hipotético, si el 50% de la producción, yo tendría la probabilidad de un volado para que mi precio hubiera sido el mismo, aunque hubiera habido inflación y todos esos retos, ¿es correcto? Sí. Que era el plan junto con la reforma del 2013, se implementó la ley de la industria eléctrica y la ley de la transición energética. La ley de la transición energética es la que nos puso por ley ir incrementando las energías limpias año con año, ¿no? Para el 18 era un 25%, para el 21 era un 30% y para el 2024 es un 35%. Y era como se planeaba ir sustituyendo, sobre todo las plantas viejas, las de combustible, las de diésel, que son muy caras y muy ineficientes y muy contaminantes, pues irlas sustituyendo con energía renovable que es pues, más barata y que no contamina, ¿no? Pues ahorita estamos viendo cómo llegamos al 35% de generación limpia para el 2024. En ese sentido, estamos en tratados internacionales como el Tratado de París. ¿Estamos cerca de cumplir esos objetivos, acuerdos? No, desafortunadamente, obviamente son pronósticos, pero parece ser que no los vamos a cumplir. Ahora, nada más para que la audiencia tenga más contexto, porque no todos vamos a ser expertos, ¿qué son los acuerdos de París y también qué injerencia tienen en el tema de la energía eólica y renovable? Gracias. El Acuerdo de París es donde 189 naciones se comprometieron a los NDCs, que le llaman No Disclosure Commitment. Bueno, son los compromisos de reducción de tus emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y cada país, digo, yo voy a pasar de 50% a 40% de toneladas de gases de efecto invernadero. Y esos compromisos se renuevan cada determinado tiempo. Ahora, hace un par de años el año pasado, que fue la de Glasgow en Escocia, se notó que los compromisos originales del 2016 no iban a ser suficientes. Entonces se les pidió a cada país que incrementaran ese compromiso, ¿no? Y la mayoría de los países lo hicieron. Fue donde con Trump se salió a Estados Unidos y ahora con Biden ya regresaron. Entonces es muy claro, como comentábamos al inicio de esta charla, pues el cambio climático, pues, no hay peor ciego que el que no lo quiera ver. Entonces los compromisos de México no se modificaron, se quedaban iguales a los del 2016, entonces que no hubo mucho interés en hacer un compromiso más agresivo o más grande, ¿no? en la reducción de este índice que se le llama en general gases de efecto invernadero, que está el dióxido de carbono, el de nitrógeno, el de azufre sobre todo, etcétera, ¿no? Y si en la audiencia se llegan a preguntar cómo me afecta a mí esto, pues se han ido a la playa y ven sargazo, ahí está el efecto. Si el cielo está muy rojo todo el día, es eso el efecto. Si hay contingencia ambiental, ese es el efecto también, nada más para dejarlo claro. Exactamente, esos son los muy claros efectos de tener ciertas tecnologías funcionando. Mucha gente hace referencia a la refinería de Tula en Puebla, que sí, pues tiene, cuando se ponen por un lado a generar energía y hay una refinería y esa refinería, pues sí es de las viejitas, no genera mucho combustible y las emisiones que no son de dióxido de carbono, creo que es algo de azufre, dióxido de azufre,
que es mucho más peligroso para la salud humana. Y efectivamente cuando las arrancan, pues tenemos aquí 1 o 2 días de contingencia ambiental en la Ciudad de México. Y de hecho hace poco entrevistamos a la WRI y nos decían que los efectos de la contaminación del aire van más allá, que inclusive hay temas de salud para mujeres embarazadas. Sí, Entonces, aunque ahorita no lo veamos y aunque ahorita sea fácil o conveniente, ya estamos pagando el precio. Exacto. Y el precio es la salud, es nuestro bienestar. ¿Queremos pagar ese precio? Sí, eso es complicado. Que luego pues, te ahorras por un lado y lo terminas pagando en programas de salud y demás. Pero bueno. Exactamente. Ahí nada más, doctor, para cerrar, le quería preguntar, ¿cómo se ha visto afectada la industria por el tema del COVID? ¿Qué impactos han visto? Bien, como te decía, teníamos 11 grupos de trabajo en la asociación y uno de ellos era seguridad industrial. Durante cuando todos estábamos confinados, desarrollamos protocolos tanto para trabajar en oficina como trabajar en campo. Ya sabes, ¿no? Lo de tomar temperatura, cubrebocas, gel antibacterial. En los parques eólicos se requería de un personal médico que estuviera ahí por si se ofrecía. En las oficinas era un 30% de capacidad y estarlo rotando. Sí nos afectó, varios parques eólicos se retrasaron por esos 8 meses de inactividad y no pudieron cumplir con su fecha comprometida con la Comisión Reguladora de Energía de entrar en operación, y pues se les pidió una extensión a la Comisión Reguladora de Energía aludiendo a una causa de fuerza mayor, que suponemos que el COVID es una causa de fuerza mayor. Y pues bueno, todavía no nos entregan esas modificaciones y están parados varios parques eólicos. Sí, tenemos ahí ese tema. Esperemos que pronto se pueda pues ya otorgar esos permisos y pues poder. Sí, es una lástima tener parques terminados, listos para operar y que no puedan entrar por un permiso. Pero bueno, es la ley y obviamente la respetamos. Estamos en manos de la Comisión Reguladora de Energía. Pero en general, salvo ese periodo de confinamiento y este tema que te acabo de comentar, pues muchas de las empresas empiezan a regresar a presencial. Ahorita con la quinta ola ya regresamos un poquito más home office, pero ya estaban la mayoría en un esquema híbrido de ir 2-3 días a la semana a la oficina y otros desde casa, ¿no? Para proteger y pues estar muy al pendiente de esta quinta ola del COVID. Ahora sí, últimas preguntas para terminar. En este momento, ¿qué colaboraciones tienen, por ejemplo, con empresas privadas? No sé si hay temas de consultoría, asesoría con ellos, que nos pueda platicar, compartir. Sí, bueno, de hecho estamos por implementar algunos webinars de capacitación, tanto técnica como operativa, de desarrollo y demás, que estamos planeando lanzar en los próximos meses. Y colaboración, pues la verdad que con muchos, por ejemplo con GWE, que es el Global Wind Energy Council, es como el papá de todas las asociaciones eólicas a nivel mundial. Trabajamos mucho con NREL, que es National Laboratory of Renewable Energy de Estados Unidos, y pues varios también de aquí de México, con Bloomberg y demás. Y varias consultoras o consultorías que nos apoyan mucho. Trabajamos muy de la mano con el CCE, que tiene una comisión de energía, el Consejo Coordinador Empresarial, y pues en varias otras asociaciones. Trabajamos muy de cerca con ASOLMEX, que es la Asociación Solar, y pues con las otras de energía convencional, ¿no? Las de gas natural, la de hidrocarburos, y otras asociaciones que ya un poquito más especializadas, como la Asociación de Comercializadores de Energía, la Asociación Mexicana de Energía, que maneja tanto renovables como convencionales. Y pues sí, la verdad que el sector es relativamente pequeño,
energía y pues muy fácil de identificar hidrocarburos y electricidad, ¿no? Y en electricidad, pues sí, la verdad que somos muy poquitos, pero sí nos conocemos bastante bien y hay una excelente colaboración con todos ellos. Ahora, para las empresas que nos estén escuchando, ¿por qué medios se pueden acercar a ustedes? ¿Qué medios de contacto tienen? ¿Página web? Sí, tenemos página web, tenemos Twitter, tenemos Facebook y también Instagram. Y pues está muy fácil, es www.amde.org y están todas las maneras que nos puedan contactar directamente por email o por teléfono o por las redes sociales. Muchísimas gracias. Y por cualquier duda las vamos a dejar en la descripción de este podcast o YouTube. Nada, muchísimas gracias, doctor. Fue un placer tenerlo con usted y esperemos tenerlo en próximas ocasiones. Con mucho gusto, David. Yasmín, muchas gracias por la coordinación y estamos a sus órdenes. Gracias por escuchar un capítulo más de Business and Trends y por formar parte de nuestra comunidad de líderes empresariales. No te olvides de compartir el episodio, así como suscribirte a nuestro canal de YouTube y a nuestro newsletter, el cual podrás encontrar en nuestra página www.b2bmedea.com para obtener las actualizaciones más recientes en el mundo de los negocios y calificar nuestro episodio. Te esperamos en nuestro LinkedIn como B2B Medea. Que pases una excelente semana.